Ya tenemos en la línea a Arturo Fernández, que anda por ahí afuera de Hermosillo, pero la magia de la tecnología pues nos permite tener el enlace con él. Y el tema Arturo, buenos días y gracias por tomar una llamada. Sabemos que andas muy ocupado ahorita, pero esta propuesta de incrementar los días de vacaciones le beneficia le beneficia al trabajador porque pues son días más que no va a estar trabajando, que no va a estar activo y que pues el descanso como quiera que sea es bienvenido, pero realmente ayuda a mejorar la economía, ayuda a que yo como trabajador tener más días de descanso me permita tener mejores condiciones en la empresa. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que ustedes analizan con este tema, Arturo? Sí, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, pues muchas gracias como todos los domingos, por la invitación a tu programa. Un saludo para tu auditorio, Gilberto, y bueno, creo que somos todos los que estamos en la línea, ¿no? Y por supuesto a tu auditorio, como comentaba ahorita. Mira, efectivamente, desgraciadamente cuando pasan este tipo de cosas, cuando se hacen este tipo de propuestas, tendemos a pensar aquellos que ya tienen un empleo. Que si ya tienes un empleo, pues bueno, pues esto te va a beneficiar. Pero tenemos que recordar que México es un país de 130 millones de habitantes. Tenemos 130. Y para 130 no pensamos en que solamente existen 20 millones de puestos formales. Hay 20 millones de empleos formales en un país de 130 millones de habitantes. Y nos podríamos preguntar, bueno, pero ¿y de qué vive toda la demás gente? Bueno, pues resulta ser que hay otros 20 millones, más o menos. Estoy cerrando los números para no manejar números tan a pesos y centavos, ¿no? Pero existen otros 20 millones de puestos informales que nos encantaría ver que se integraran a la formalidad. Pero cuando hacemos este tipo de cosas, cuando promulgamos este tipo de reformas, cuando hacemos este tipo de reformas, hacemos más difícil que aumente el número de puestos formales. Es decir, es como si yo dijera, bueno, ¿cómo le hacemos? Y me voy a meter en terreno escabroso, pero ¿cómo le hacemos para que más gente se case? Bueno, pues tenemos que hacer que sea más fácil divorciarse. ¿Cómo le hacemos para que más gente se compre un auto nuevo? Bueno, pues tenemos que hacer que sea más fácil venderlo. Primero tenemos que hacer que sea más fácil comprarlo y también tenemos que hacer que sea fácil venderlo. Entonces, en la medida en la que hacemos más complejo, más caro, más engorroso, crear un empleo formal, contratar a gente, ¿no? En la medida en la que castigamos cada vez más. Si tú quieres contratar a una persona como empresa, una empresa formal, y generar un empleo formal, bueno, pues ya le tienes que pagar una serie de beneficios. En la medida en la que lo haces más costoso, pues haces que sea más difícil generar más empleo. Entonces tendemos a pensar en los 20 millones de mexicanos que tienen un empleo, pero no pensamos en los 110 millones que no tienen un empleo formal. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer primero? ¿Cuál debería de ser la prioridad? Ampliar, estirar la cobija para que acapare a todo el mundo, para que alcance, para cubrir a todo el mundo. Entonces tenemos que primero preocuparnos porque existan más puestos formales, muchos más, para que los empleos que no son formales se hagan formales, ¿no? Trabajar para que estos 20 millones de empleos en la informalidad se metan a la formalidad en lugar de, y después, bueno, pues después nos preocuparemos o nos deberíamos de preocupar porque los que ya tienen un empleo formal reciban más beneficios. Pero la prioridad, esto no ha sido una preocupación y no ha sido una prioridad de este gobierno, enfocarse en estos 20 millones de mexicanos que se encuentran en la informalidad, que no reciben ningún tipo de beneficio, que no reciben, no se les reconoce antigüedad, no se les reconoce vacaciones, no se les reconoce aguinaldo, no se les pagan ningún tipo de beneficio, seguridad social, Infonavit ni nada de esto, ¿no? Entonces, esa debería de ser la primera preocupación, meterlos a la